Y bueno, continuamos. Ya vimos cómo es la vida, o más bien cómo era la vida en los años de la posguerra en Europa. Ahora vamos a ver la vida moderna en los Estados Unidos. Vamos a darnos cuenta de que las cosas van a ser totalmente diferentes, que no va a tener nada que ver en absoluto la manera en cómo se estaba viviendo en Europa a cómo se vivía en los Estados Unidos. A diferencia de Europa, en Estados Unidos no hubo una destrucción de las ciudades como sí ocurrió en Francia, como sí ocurrió en Italia, como sí ocurrió en Alemania principalmente, pero esto va a ser una consecuencia, digámoslo, contrastante de lo que se estaba viviendo en Europa, porque mientras allá las familias no tenían con qué comer, en Estados Unidos durante los años 50 se vivió una época de prosperidad económica bastante significativa. ¿Por qué? Porque todas las empresas empezaron a fabricar muchas más cosas. Se dio el boom de las industrias automovilísticas, por ejemplo. Se dio el boom también de los aparatos electrodomésticos. Se empezaron a producir en masa y en masa y en masa y en masa. Y se dio también pues una gran reactivación de la economía, ¿no? A diferencia de Europa, en Estados Unidos se veía y se vivía una vida totalmente diferente, más ligada a la comodidad y a la estabilidad. Es durante estos años que las empresas como General Motors, como Ford, como Cadillac, como Chrysler también, empiezan a tener un repunte bastante fuerte porque empiezan a producir autos y se empiezan a vender para toda la población. También las cuestiones de los electrodomésticos es importante porque también se da una revolución en la cuestión del pensamiento. ¿Por qué? Porque en los años 50 se va a empezar a gestar toda esta idea de la feminidad como muy arcaica, que mostraba a la mujer únicamente en la cocina, únicamente como ama de casa y tal, pero es importante señalar esto porque gracias a eso se va a dar la revolución total en los años 60, en donde la mujer va a adquirir un papel mucho más diferente al que se tenía o se esperaba en los años 50. Si podemos tener la oportunidad de ver la publicidad de los años 50, lo podremos notar. Si checan en la presentación, ahí viene una imagen tradicional que son creo que cinco señoras con su delantal clásico blanco, horneando pasteles y en la cocina llena de la máquina para hacer chocomiles, el tostador, la licuadora, etcétera, etcétera, etcétera. Esta imagen fue bastante criticada y con toda razón, porque nada más mostraba a la mujer como ama de casa. Es importante señalarlo, les repito, porque gracias a esto se va a lograr una revolución en los años posteriores, que va a tratar de quitar esa imagen y sobre todo borrarla del imaginario colectivo. Pero una vez señalado eso, es importante también decir esto, porque los electrodomésticos jugaron un papel muy importante porque eran un símbolo de la vida moderna. Era una manera de también tener un estatus social y una manera de aligerar la vida en la casa, por así decirlo. Se empezaron a dar las primeras aspiradoras y empezaron a relegar a las escobas y todo esto. Y es una manera de contrastarlo, porque mientras en Europa está la crisis donde las familias tienen que sobrevivir con $2 o $3 a la semana, en los Estados Unidos tenemos las casas enormes con autos recién fabricados, con una cocina llena de aparatos novedosos que ayudan a hacer la vida mucho más sencilla, etcétera, etcétera, etcétera. Sí es algo bastante significativo porque podemos ver un contraste bastante claro. Mientras en un lugar las familias se preocupan por sobrevivir, en el otro las familias están gozando de una época de tranquilidad y de estabilidad. Eh, Esto es importante señalarlo porque la doctrina Truman y el plan Marshall van a enviar este dinero que se está produciendo significativamente en los Estados Unidos, y mientras tanto acá las familias tienen una buena estabilidad económica, ya que la economía está bien activada y todas las industrias están funcionando, trabajando y produciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces sí es importante ver, ver las dos perspectivas, lo que pasa en un lado del mundo y lo que sucede en otro. Pero
vamos a tener también otra cuestión. Si bien es cierto, de esta tensión política y económica van a surgir las dos potencias como un enfrentamiento directo una con la otra. Esto se va a dar durante la Guerra Fría. Vamos a tener al bloque capitalista con los Estados Unidos y al bloque comunista con la Unión Soviética, eh, compitiendo en todos los aspectos, desde la carrera espacial, la carrera armamentística, las armas nucleares, los deportes inclusive, pero esto ya va a ser en los años posteriores. Esto es importante señalarlo ahorita porque va a ser uno de los detonantes que van a llevarnos a la Guerra Fría. Eso lo vamos a ver en las clases posteriores, no nos apresuremos, pero es importante señalarlo desde ahorita, para contextualizarnos un poquito. Pero me gustaría hablar ahorita al respecto de una respuesta artística que se dio en los años 50. Como ya acabamos de verlo, las cosas eran muy diferentes de un lado y del otro del mundo. Entonces vamos a tener lo siguiente. La respuesta artística, el pop art. Creo que no se alcanza a ver. Y ahí más o menos. Bueno, el pop art. A lo mejor a nosotros nos suena un poco raro, a lo mejor a muchos ya lo conocemos, a lo mejor a muchos nos gusta, a muchos no nos gusta, pero el pop art va a ser una respuesta directa a lo que se está dando alrededor del mundo. Porque mientras tanto, en Europa está la crisis económica a tope, en Nueva York, en los Estados Unidos, se empiezan a gestar nuevos movimientos artísticos. Este es uno de ellos, el pop art o art pop también se le conoce, y con su principal exponente que va a ser Andy Warhol. A lo mejor no sabemos mucho al respecto del pop art, pero quizás todos hemos visto una obra de estas en nuestra vida, aunque no sepamos que es de este género. Y algunos de los ejemplos más claros son la lata de sopa Campbell's en una como litografía o en una pintura, no me acuerdo qué es. Ese es un ejemplo de pop art. Y otro, los recuadros donde está Marilyn Monroe en diferentes colores, entre amarillo, verde, rojo, azul y todo eso, también es un reflejo del pop art. ¿Qué va a ser el pop art? Va a ser la respuesta de los artistas vanguardistas de 1950 más o menos, en donde ellos van a querer desacralizar el arte como se conocía y ahora van a tratar de hacerlo popular, de hacerlo para el pueblo, de hacerlo accesible a todas las personas, que todas las personas lo conozcan, que sea algo cercano a ellos, que sea algo de lo cotidiano, que sea algo de todos los días. Esto va a ser la respuesta artística del pop art. Ustedes pueden checarlo, hay muchísimo. Este movimiento no fue únicamente en Estados Unidos. En Estados Unidos tuvo mucha fuerza porque era de los países que no tenían una crisis económica como sí sucedía en Europa. Pero, no obstante, también en Europa se dieron estos movimientos, países como Holanda, España, Reino Unido y Italia también entró un poquito en esto del pop art. También manifestaron este tipo de reacciones artísticas. Entonces yo lo menciono también para contrastar un poquito cómo es posible que en un mismo momento social, en un mismo contexto histórico, tengamos en una parte la vida moderna, con todos los lujos y comodidades que puede haber. En el otro tengamos la crisis económica a tope, con las familias muriéndose de hambre, y al mismo tiempo también se esté dando esta revolución en el arte. Ahí, si ustedes quieren buscar un poquito de pop art, algunos son muy divertidos, otros son muy extraños. Yo en lo particular no es muy de mi agrado el pop art, pero ese ya es onda mía. Pero pues nada, si ustedes están interesados, chéquenlo, búsquenlo. Ahí mismo en la presentación vienen 3 ejemplos, pero del pop art hay muchísimo. Entonces, si a alguien le interesa, búsquelo, busque a Warhol y de ahí van a venir un montón de seguidores de este tipo de arte. De hecho, esta forma artística permea hasta nuestros días y muchas veces lo podemos seguir viendo. Si bien es cierto que a mí no es del todo de mi agrado, no podemos negar la importancia que tiene, porque de que marcó una revolución, y la idea de llevar lo popular a todos, más bien el arte, hacerlo popular para llevarlo a todos lados, a mí se me hace muy buena. Yo con lo que no estoy como muy
comunión, por así decirlo, es con la forma artística, en el trabajo formal, pues. La idea de arte moderno me parece, de arte popular, me parece muy buena, pero la forma que toma este tipo de arte es lo que yo no comparto. Pero esto ya nada más como apunte. Les digo, si alguien está interesado en ver lo del pop art, búsquenlo, hay muchísimo en internet y pues a lo mejor a ustedes sí les agrada. Pero esto lo pongo para que veamos tres perspectivas. La perspectiva de la vida moderna norteamericana, la perspectiva de la vida de la posguerra en Europa y la perspectiva artística que se está dando también en todo el mundo. Eso al respecto de el pop art. Y también es cierto, tenemos un crecimiento acelerado de la industria en los Estados Unidos, en donde principalmente la automotriz, la petrolera, la electrónica y la de las comunicaciones van a tener un auge bastante fuerte. ¿Por qué? Porque estos sectores de la industria van a verse favorecidos y van a tener una muy buena producción durante estos años, los años 50, y va a haber una estabilidad económica bastante notable en los Estados Unidos. Y eso sería todo por la parte de los años de la posguerra. En la siguiente y última parte del video vamos a ver un poquito lo que está sucediendo acá en México en los años posteriores a la revolución.